Algo en esta caída de Bitcoin no cuadraba para nada. Hay un memo silencioso del MSCI, un ataque quirúrgico de JP Morgan contra MicroStrategy. También hay un evento de liquidaciones masivas sin un detonante claro. Y ahora nos encontramos que hay un nuevo producto de JP Morgan para ganar dinero con Bitcoin, la cosa más rara del mundo. ¿Te suena contradictorio? No lo es, en realidad no lo es. Hoy te voy a mostrar paso a paso cómo uno de los bancos más poderosos del mundo, primero, ayuda a sembrar miedo alrededor de Bitcoin y de Michael Saylor. Y al mismo tiempo prepara en silencio su propia puerta de entrada para lucrar con el próximo megaciclo de Bitcoin, copiando en esencia el playbook de nada más y nada menos que de Michael Saylor. Este video no es otro análisis de precios. Es un mapa del poder, de bancos, de índices, de política y cómo se decide quién gana y quién pierde en el próximo ciclo de Bitcoin. Quédate hasta el final porque vas a entender por qué JP Morgan no es realmente anti-Bitcoin, por qué el objetivo real no es matar Bitcoin sino controlarlo y por qué todo esto puede terminar siendo una de las señales macro más alcistas de esta década. Además, ¿cómo puede beneficiar a XRP y a Ripple con toda esta evolución? ¿Empezamos? Vamos a retroceder unos pasos. En las últimas semanas vimos una venta agresiva de Bitcoin, de XRP, de XLM y de Ethereum. Una ola de liquidaciones masiva. Recuerda 20.000 millones de dólares vendidos y liquidados el 10 de octubre. Titulares hablando de un DPEG, de un stablecoin en Binance. ¿Recuerdas ese de Athena? Y un ambiente de pánico donde nadie sabía muy bien cuál había sido el verdadero detonante. Pero, como bien resume el hilo de Swan en x.com, antes Twitter, algo en todo esto se sentía un poco raro. Swan reconoce y menciona tres piezas claves. Un memo silencioso del MSCI, del cual hablamos en el video anterior. Un hit piece de JP Morgan contra MicroStrategy, todo lo que hablaron de sacar a MicroStrategy del MSCI, toda esa historia. Y luego, de la nada, una revelación que apareció ayer. JP Morgan está preparando un bono estructurado ligado al ETF Spot de Bitcoin de nada más y nada menos que de BlackRock. Hoy vamos a conectar todos esos puntos. Y cuando los unas, el cuadro que aparece es este. No es que Bitcoin y JP Morgan estén mal. No es que JP Morgan odia Bitcoin. Es que JP Morgan odia perder el control de la puerta de entrada hacia Bitcoin. Ese es el tema central de este video. El MSCI es uno de los grandes gatekeepers o guardaballas o arqueros de los mercados financieros. Sus índices marcan qué acciones entran o salen de los grandes vehículos pasivos, de los ETFs, de los fondos indexados y todos los mandatos institucionales. Lo que Swan cuenta es que a principios de octubre el MSCI filtró un memo donde planteaba la posibilidad de excluir o penalizar a empresas cuya hoja de balance esté predominantemente más invertidas en Bitcoin, las que tengan más del 50% de su patrimonio en Bitcoin. Y ahí es donde entraba MicroStrategy o Strategy, como lo llaman ahora. Para una empresa como Strategy esto no es ruido, es un misil directo a su modelo de negocio, porque gran parte de la demanda de sus acciones viene de fondos e índices que siguen benchmarks como los del MSCI. Y porque toda la tesis de Michael Saylor se basa en usar el mercado público de acciones como vehículo para apalancarse sobre Bitcoin. Si tú eres Saylor o cualquier otro CEO pensando en copiar a Saylor, ese memo te está diciendo lo siguiente: si te pasas de Bitcoin en tu balance, te puedes quedar por fuera del club de los índices. Es decir, puedes perder flujo pasivo, puedes perder demanda estructural, puedes volverte tóxico para muchas empresas institucionales. Y ojo, aunque ese memo no sea todavía una regla, solo el hecho de que se discuta ya genera muchísimo miedo y muchísimo ruido. Esa es la primera pieza. El MSCI introduciendo la idea de que las empresas Bitcoin Heavy o gran posicionadas en Bitcoin podrían ser castigadas en índices. La segunda pieza es que JP Morgan está ahí. Lo que cuenta Swan es muy concreto y muy importante. Meses antes de la venta masiva, JP Morgan sube los requerimientos de margen sobre posiciones respaldadas por acciones de MicroStrategy de 50% a 95%. ¿Qué significa eso en la práctica? Si eres un cliente que usaba acciones de MSTR como colateral para pedir prestado o apalancarte, de repente necesitas casi el doble de colateral limpio.
o te ves obligado a cerrar las posiciones, reducir tu exposición y totalmente vender. Es una forma elegante de decir, no queremos que uses MSTR como ficha para apalancarte demasiado. Pero no se queda ahí. Swan también menciona que clientes reportando retrasos para mover sus acciones de MSTR fuera de la custodia de JP Morgan. De nuevo, tal vez cada caso tenga su explicación técnica, pero en conjunto, en un contexto de volatilidad, esto importa muchísimo. Cuanto más cuesta mover tus fichas, más poder tiene quien controla tu custodia. Y luego llega el momento clave. Después del memo de MSCI, después del aumento de margen, se produce un evento de liquidaciones en torno al 10 de octubre. Ya lo hablamos hace rato. Los titulares culpan principalmente a un deep peg de un stablecoin en Binance, el de Ethena, el USDE, que bajó a 65 centavos. Pero muchos empiezan a preguntarse, ¿y si el memo del MSCI, amplificado por JP Morgan, y los cambios de margen alimentaron todo este fuego? En medio de ese miedo, nos cuenta Swan que JP Morgan empieza a resaltar activamente ese memo de MSCI ante sus clientes. Un documento que casi nadie miraba pasa a ser la estrella de una narrativa. Riesgo de índice de MicroStrategy. Cuidado con empresas con demasiado Bitcoin en su balance. La traducción directa es esta. MSTR tiene un riesgo estructural que quizás debería reducir tu posición. Es en este clima donde vemos lo siguiente. El hashtag BoycottJPM. Cardone diciendo que saca 20 millones del banco. Mallers contando que fue desbancarizado por JP Morgan. Y ahora hasta Eric Trump criticando el sistema financiero en la televisión. La reacción no es solo a un memo. Es a años de desconfianza acumulada entre bitcoins y el sistema bancario tradicional. Y justo cuando todo el mundo está enfocado en el MSCI contra Saylor, JP Morgan contra el MSTR, llega la tercera pieza. JP Morgan preparando su propia máquina de hacer dinero, todo sobre Bitcoin, para sorprendernos, ¿no? Y aquí es donde entra el análisis brutalmente claro de Adam Bialev. Él es un tuitero que es excelente y trae una información clave. En paralelo a todo esto, JP Morgan registra un producto estructurado, un Structured Note, una nota estructurada ligada al ETF Spot de Bitcoin de BlackRock, el que ya conocemos como IBIT. No a Bitcoin directo, no a autocustodia, sino a un ETF aprobado por la SEC, auditado, fácil de marginear, fácil de remodelar, fácil de modelar, fácil de cubrir. ¿Qué es una nota estructurada? Pues básicamente es el juguete favorito de Wall Street para empaquetar toda la volatilidad en un solo vehículo. Agarran un activo volátil, lo cortan en trocitos, le ponen condiciones, te prometen cierta protección, cierto upside y se quedan con el spread. Eso es como cuando hacen una torta y le empiezan a echar de todo un poquito y se quedan con la parte más rica de todas. Y aquí la clave no está vendiendo Bitcoin, están vendiendo la superficie de volatilidad de Bitcoin. Según el desglose de Adam, venden protección tipo short volatility vía un call anticipado. Son términos financieros muy exóticos, pero esos son. Ofrecen participación convexa a largo plazo si Bitcoin está abajo en 2026, pero arriba en el 2028. Montan un payoff tipo cupón dependiente de la dirección. Y todo eso sin tocar un solo satoshi físico, solo usando el ETF de BlackRock. Es decir, empaquetan la volatilidad de Bitcoin en un producto amigable para todos los bancos, que ellos pueden distribuir, cubrir internamente y donde se quedan con las comisiones y todo el spread. Mientras te avisaban de todos los peligros de MSTR, estaban preparando su propio producto para surfear el bull market de Bitcoin. Suena como una contradicción rarísima, eso no es entendible. En realidad es exactamente el juego. Aquí tenemos que hacer una distinción clave. JP Morgan no está en el fondo en guerra contra Bitcoin como activo. Está en guerra contra la versión de Bitcoin que no pasa por ellos, que no les paga comisión y no les deja controlar el flujo. Y esa versión tiene un nombre y un apellido claros. Michael Saylor y cualquier empresa que copie su playbook. Veámoslo de esta manera. El modelo Saylor es una empresa pública. Emite acciones y emite deuda. Usa ese capital para comprar Bitcoin directo, custodiarlo fuera de la banca tradicional. Crea de facto una especie de ETF apalancado sobre Bitcoin, sin que JP Morgan controle el producto, el riesgo, la narrativa ni el cliente. El modelo de JP Morgan es un producto estructurado sobre ETF regulado.
distribuido vía su red de banca privada e institucional, con riesgo cubierto internamente con opciones futuras y swaps, donde cada capa de exposición genera fees y spreads, obviamente para el banco. ¿Y quién compite contra quién? Cada dólar que entra a MSTR como proxy de Bitcoin es un dólar que no entra en una nota estructurada de JP Morgan, ni a sus swaps, ni a sus ETFs favoritos. Entonces, ¿qué hacen al final? Encarecen el modelo de Saylor subiendo el margen amplificando riesgo del índice y abaratan o facilitan el modelo banco, producto estilizado de IBIT como subyacente, lenguaje que es una gestión de riesgo clara. No es incoherencia, es ingeniería de incentivos. Quieren que tú y las instituciones piensen que Bitcoin directo en el balance empresarial es muy peligroso, que Bitcoin a través de un producto de JP Morgan es más responsable y más razonable utilizarlo. Ese clásico, no estábamos en contra de la tecnología, solo en contra de que la uses sin nosotros en medio. Vamos a entrar un momento en los detalles técnicos de la nota, porque ahí se ve cómo piensa el banco al final. Lo venden como un producto con unos dividendos sin límites, retornos sin límites, o uncapped returns en inglés. Suena maravilloso, ¿no? Un upside ilimitado en Bitcoin. Pero, ¿qué hay debajo de todo eso? Tienen un mecanismo de autocall en el 2026. Si el precio del ETF de IBIT está por encima de cierto nivel, el producto se cancela anticipadamente. El cliente cobra un payout fijo y final, se acabó. ¿Eso qué hace al final? Limita el riesgo del banco. Si Bitcoin se dispara antes del 2026, ellos no quieren seguirte pagando convexidad hasta el 2028. Cogen y cortan el producto. Nos revela tu expectativa. No metes un call anticipado porque sí. Lo metes porque piensas que la probabilidad de tener que usarlo es muy alta. O sea, en el lenguaje silencioso de la estructura, JP Morgan está diciendo: creemos que Bitcoin estará arriba en el 2026, pero por favor no nos obliguen a pagarles 1.5x del upside hasta el 2028. Y el término uncapped o ilimitado es puro lenguaje regulatorio. No hay un techo matemático explícito, pero sí hay una forma práctica de cortar el crecimiento o el upside, que es el autocall. En forma, retorno sin techo. En sustancia, sin techo a menos que ganes demasiado, en cuyo caso te apagamos el producto y fin. Este es el típico producto de una banca. Puedes ganar mucho, pero si vas a ganar demasiado, tenemos una cláusula para cortar. Eso te dice exactamente dónde quieren estar. Dentro del bull market, pero no demasiado expuestos a regalarle convexidad. Ahora viene la parte más interesante de todo este diseño. ¿Por qué el producto se alarga hasta el 2028? Adam B. lo explica clarísimo. Los bancos no son tontos. Modelan los ciclos de Bitcoin igual que tú y que yo. Saben que hay un halving. Hay típicamente un rally antes de ese halving, un blow-off top después y luego un bear market. Es un ciclo de 4 años. Entonces, ¿qué están diciendo explícitamente esta estructura de JP Morgan? Pues algo así como que del 2025 al 2026 Bitcoin sube lo suficiente como para posiblemente activar el call anticipado. Si no se dispara tanto, entonces quieren tener el producto vivo hasta el 2027 o hasta el 2028. Porque ese es el periodo donde podría ocurrir la fase de manía, que es el blow-off típico o máximo. Es decir, están diseñando un producto que maximiza su capacidad de estar presentes justo en la fase más volátil y más lucrativa de todo el ciclo, pero con mecanismos que no te pueden dejar atrapados pagando demasiado si el rally aparece antes. Y hay otro mensaje clave. Si un banco como JP Morgan expone a sus clientes a 1.5x de ganancia potencial hasta el 2028, es porque no le asusta hedgear ese riesgo. ¿Por qué? Porque puede cubrirse con opciones, swaps de retorno total, futuros, posiciones internas sobre el mismo IBIT. Es decir, ellos saben que pueden beneficiarse, vendiéndote a ti la sensación de exposición al upside, mientras se posicionan internamente para beneficiarse del bull market sin siquiera tener que tener Bitcoin en su balance. Esto es la financiación de Bitcoin versión Wall Street. Aquí está la aparente paradoja. Ves a JP Morgan emitir mensajes de riesgo sobre MSTR. Ves al MSCI hablando que excluir empresas demasiado Bitcoin. Ves tensión y boicots y guerra de hashtags. Y de repente, el mismo JP Morgan te saca de la manga un producto que solo tiene sentido si crees en un mega ciclo de Bitcoin. ¿Realmente son anti-Bitcoin? No, son anti-Bitcoin en su balance.
son pro Bitcoin en tu balance, siempre y cuando sea a través de sus productos, bajo sus reglas, con sus comisiones y con sus mecanismos de control. Esa matiz es vital. No quieren que MicroStrategy, empresas Bitcoin First, fondos soberanos fuera de su órbita, sean vistos como el vector principal hacia Bitcoin, hacia la moneda reina. Quieren que la versión respetable de Bitcoin sea IBIT más derivados, notas como el suya, swaps, estructuras, OTC y todo ello custodiado y modelado y supervisado por las mismas instituciones que durante años dijeron que Bitcoin era un chiste, que era una estafa. Como dice Adam, Bitcoin es demasiado grande para ignorarlo y demasiado rentable para no financiarlo. Es exactamente eso, no pueden pararlo, así que lo convierten en materia prima para productos y tratan de controlar el flujo hacia esa materia prima. Ahora, añade a todo esto el contexto político. Swan lo cuenta. La administración Trump cada vez más amigable con Bitcoin, cada vez más crítica con los grandes bancos. ¿Qué pasa en todo ese entorno? Cada movimiento de gatekeeping por parte de bancos e indexadores se percibe como intencional, malicioso, parte de una guerra contra Bitcoin, todo eso. La reacción de la comunidad con ese hashtag boycott JPM, las figuras públicas contando cómo les cierran las cuentas y la narrativa del sistema financiero es deshonesto, no surgen de un solo memo, surgen de años de fricción. Y ahí aparece Michael Saylor, que dice que las advertencias de JP Morgan son alarmistas. El riesgo está sobre descontado por un factor de 10. Y recuerda que los bancos contables, reguladores, siempre resistieron Bitcoin hasta que se vieron obligados a alinearse con el producto. Y esto es lo irónico. La nota estructurada de JP Morgan es precisamente la prueba de esa alineación forzada. Puedes atacar, puedes subir márgenes, puedes amplificar miedo, pero al final el mercado y los incentivos te llevan a construir tu propio producto para no quedarte por fuera. Es la máxima de Saylor, hecha realidad. El sistema primero se opone, luego se ríe, luego te ataca y al final te copia. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Podrías quedarte en el nivel superficial. JP Morgan es hipócrita, los bancos son malos, Bitcoin bueno, bancos malos. Pero yo creo que la lectura más interesante es otra completamente diferente. Bitcoin ha sido oficialmente ascendido a activo macro permanente dentro de la mente de Wall Street. No se emiten notas estructuradas a 3 o 4 años sobre cosas que consideras modas pasajeras. Se emiten sobre el S&P, sobre Tesla, sobre oro, petróleo, sobre Apple, grandes pares de divisas, y Bitcoin ha entrado en ese club. La batalla ya no es Bitcoin sí o no, es por qué canales va a fluir el capital hacia Bitcoin. ¿Por vías soberanas y descentralizadas? ¿O por tubos bancarios empaquetando las estructuras con spreads y con controles? Empresas tipo MicroStrategy son hoy las verdaderas piedras en el zapato de los bancos, porque demuestran que puedes usar el mercado de capitales para Bitcoin, no solo en Bitcoin. Demuestran que puedes tener exposición masiva sin pedir permiso a JP Morgan. La respuesta de los bancos no es prohibir, sino redirigir. Suben márgenes, amplifican narrativas de riesgo de índice y en paralelo construyen sus productos propios con los que pretenden convertirse en la forma respetable de jugar el mismo trade. En otras palabras, no han ganado, pero tampoco están perdiendo. Están reacomodándose. Y tú como inversor o como simple observador tienes que decidir si vas a dejar que te vendan la idea de que solo es responsable entrar a Bitcoin por sus tubos o si entiendes que tu movimiento en sí es la confirmación de que Bitcoin va camino a ser el activo monetario central de toda esta generación. Miren, este video ha sido larguísimo, pero creo que vale la pena haber llegado hasta este punto. Y si has llegado hasta aquí, ya ves que esta historia no solo va de un producto financiero más. Va de esto, de cómo los bancos luchan por mantener el control en la puerta, de cómo indexadores como el MSCI cuentan y pueden, con un memo, cambiar las reglas de juego para empresas como MicroStrategy y de cómo al final, incluso los que criticaban a Bitcoin acaban doblando la rodilla para intentarlo internar dentro de su producto, pero intentando seguir mandando. Para mí, el mensaje que deja todo esto es muy claro. Bitcoin no es solo un producto. Bitcoin no solo ha sobrevivido a ciclos, ahora está obligando a los grandes a jugar en su terreno. JP Morgan no lanza una nota estructurada sobre IBIT porque odia Bitcoin. Además, IBIT de BlackRock está ya metido en Bitcoin, imagínense, lo lanza porque sabe que viene un megaciclo. Habrá volatilidad brutal y esa volatilidad es oro puro para su propio negocio. La pregunta es, ¿vas a dejar que te dibujen a MicroStrategy y a las empresas Bitcoin First como irresponsables solo para luego venderte su propia versión empaquetada del mismo producto, del mismo trade? Déjame acá en los comentarios si crees que estos movimientos del MSCI y JP Morgan son coordinación
o simple coincidencia o una estrategia deliberada de primero asustar y luego capturar el flujo hacia sus productos. Si ese análisis te ha servido, compártelo por favor. Mándaselo a ese amigo que aún cree que los bancos odian a Bitcoin. Y suscríbete a mi canal porque en los próximos videos vamos a desmenuzar otros productos y jugadas que están armando los grandes para posicionarse en el ciclo 2025 al 2028. Recuerda, esta es la primera vez en la historia en la que vemos a Wall Street doblar la rodilla ante un activo que no puede controlar. Y lo está haciendo a su manera, atacando primero a quienes se adelantaron y luego copiando su propia estrategia por la puerta de atrás. Nos vemos en el próximo video. No olvides regalarme un like, suscribirte al canal y activar la campanita.